Uno de los momentos más esperados en una celebración y principalmente cuando es en un horario nocturno es la cena, porque es el momento de compartir, de disfrutar de aquel gran banquete. Ya el banquete, ya la cena está servida. Lucas capítulo 14, verso 15 al 22. Leemos una breve parábola, pero con un mensaje poderoso que nos hace reflexionar y nos confronta. Dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo aquel el que coma pan en el reino de Dios. Estaba Jesús cenando, comiendo con aquel grupo de personas que siempre lo rodeaban por ahí y alguien quiso congraciarse con él porque él estaba hablando sobre los invitados al reino de los cielos. Y este hombre dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de los cielos. Pero Jesús hizo ver una realidad y les puso esta parábola a todos sus oyentes. Pero él les dijo, Jesús les dijo, cierto hombre dio una gran cena. Y mira ahí que dice que fue grande, fue una celebración, fue algo de verdad, no fue una cena común y corriente. Y dice que en esa gran cena invitó a muchas personas, porque era un hombre adinerado, según lo decía Jesús, o lo daba a entender de esa forma. Invitó a muchos. Y a la hora de la cena, te hacen la invitación a una cena, el sábado a las 7 de la noche. Pero a la hora de la cena, dice, envió a sus siervos a decirles a los que había invitado, venid, porque ya todo está preparado. Te invitaron y le dicen, ya está preparado, es el momento. Pero todo estaba servido, era un gran banquete, no faltaba nada, dice el texto. Es importante resaltar que en esta gran cena habían dos grupos de personas, los sirvientes y los invitados. Pero los invitados, dice el verso 18, que todos ellos, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Y es que cada una de estas razones, de estas excusas, podríamos decir que son muy válidas. No era que dijo es que está lloviendo, o tengo pereza, o es que no tengo ganas, no tengo apetito, no quiero ir a relacionarme con las personas ahí que llegan. No, no fueron excusas de esas livianas que podríamos decir, sino que era realmente algo importante lo que ellos tenían que hacer. Pero aquí se está hablando de prioridades y yo quiero llevarlo a un campo todavía más vivencial, porque ciertamente esto se refiere al reino de los cielos. Cuando estemos allá, que somos invitados a la cena, pero tenemos que estar velando día y noche, dice Jesús, para su regreso. Pero, ¿qué tal también el reino de los cielos que inicia aquí, en la tierra? Inicia con el trabajo tuyo y mío, con el compromiso que hemos adquirido para el Señor. Inicia cuando te comprometes con el trabajo que tienes que hacer, con lo que dijiste, sí tengo que hacerlo. Y en algunos momentos salen cosas importantes también y no lo hacemos porque posponemos el servicio del Señor por ir a hacer aquellas cosas
personales que también son muy importantes. Pero ¿dónde está la prioridad? Y veamos aquí, dice que el que compró un terreno. ¿Qué significaba comprar un terreno? Era una propiedad material en beneficio para el ser humano. Era algo importante, representaba la prosperidad, representaba aquella bendición que Dios le había permitido dar y muchas personas lo enmascaran así, es que voy a ir a recibir una bendición y por eso no puedo llegar al compromiso con el Señor que obtuve hace días. Estuvieron aquellos que compraron la yunta de bueyes. ¿Era algo importante una yunta de bueyes? Por supuesto. Representan las herramientas de trabajo honesto. Es legítimo ir a ver una yunta de bueyes porque es para trabajar honestamente y con esos bueyes puedo producir grano, alimento para beneficiar a otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ellos iban a hacer era bueno, era agradable, era para el desarrollo. Sin embargo, alguien puede decir, es mejor ir a trabajar que ir a una cena. Sin embargo, esta no era cualquier cena, era una gran cena y muchos de nosotros nos comprometemos a la gran cena, al reino de Dios y la posponemos porque tenemos otros compromisos triviales o incluso importantes. Ahora bien, el tercero dijo, me he casado y no puedo ir. Por supuesto que el matrimonio desde ese tiempo y hasta ahora ha sido importante. Era una necesidad social, incluso era un mandato de Dios. Era una gran bendición que se desarrollara la familia, incluso en ese entorno, más que ahora se veía como algo importantísimo, porque hoy la sociedad no lo ve así. La necesidad social para el desarrollo de la humanidad, para la familia. Alguien podría decir, sí, prefirió ir al matrimonio que a esa gran cena. Era más importante aquello. Y es que muchas veces para nosotros como seres humanos, aquello que es muy importante, más importante, incluso la familia, pero dejamos aquellos compromisos que sí obtuvimos con el reino de Dios, con el Señor, los dejamos de un lado. Y sí, debemos de planear las cosas como tiene que ser, pero si nos comprometimos, si dijimos sí, debemos de estar ahí. Y si no, tomemos una agenda y ordenamos nuestras ocupaciones. Pero ¿qué tan malo era esto para el dueño de la casa, para el que realmente hizo la cena, hizo los preparativos, contrató a sus sirvientes y sirvió la mesa? Aquella persona que se pulió con los alimentos, con el sabor. ¿Qué tan importante era aquella cena y en algún momento el rechazo de sus invitados a esta gran cena? Sigue diciendo el pasaje, el verso 21, cuando el siervo regresó, es decir, aquel que fue enviado para decirle a todos sus invitados, vengan ya, cuando regresó con el mensaje, informó de todo esto a su señor. Le dijo, aquellos no pueden venir porque tienen yunta de bueyes, el otro se está casando y el otro compró terreno. Entonces dice que el dueño de la casa, el que invitó, el anfitrión que hizo la cena, entonces enojado el dueño de la casa, por supuesto que se enojó, porque ellos habían dicho, sí, vamos a ir, porque despreciaron una gran cena que era un gesto muy amable hacia ellos por las cosas personales. Enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. ¿Sabía usted que este tipo de personas en esta sociedad, en este momento histórico,
Los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos no asistían a las cenas, no eran invitados a las cenas, porque se consideraban de segunda categoría en el ámbito social. Claro, los políticos, los religiosos, los dueños de fincas, de propiedades, eran invitados a las cenas, pero no estos. Entonces cambió el protocolo. Este señor de la casa no vinieron aquellos importantes que sí tenían dinero para comprar yuntas de bueyes y terrenos. Dice que invitó a aquellos que la sociedad nunca invitaría y le dijo, sal enseguida a las calles y callejones, dice, aquellas callejuelas donde están las personas tal vez mendigando, tal vez pidiendo. Dice, y trae acá a los pobres, aquellos que no le pueden pagar aquella cena, que no le pueden retribuir, no lo pueden devolver la invitación a este hombre. A los mancos, a los que no pueden ni siquiera servirse por sí mismos, a los ciegos que tienen que ser acomodados en ese banquete, y a los cojos, aquellas personas que ni siquiera pueden movilizarse por sí mismos. Dice que fueron invitados a la cena. Los sustituyó. Cuidado porque el trabajo que estamos haciendo en el Señor, nosotros no somos indispensables y en algún momento podemos ser destituidos y sustituidos por aquellas personas que decimos no son dignas de estar en este lugar. Ya habían sirvientes, ya estaban los invitados, pero habían personas también no dignas del banquete, según el protocolo social de ese momento. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda aquel pasaje de Juan capítulo 1, verso 9 al 12, que nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo está hablando del Señor Jesús, vino a este mundo. Y el mundo por él fue hecho, fue el creador del universo que vino a visitar a la humanidad en persona, el Emanuel. Dice, pero el mundo no le conoció. Es decir, no lo recibió, no lo reconoció como aquel creador. A los suyos vino, y está hablando del pueblo de Israel. Vino a los suyos porque era el pueblo escogido por Dios, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice. Vino a los suyos, no le recibieron, pero entonces aquellos por los cuales él no venía, sí lo recibieron, o los que quieren recibirlo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Era solamente recibirlo y creerlo, como la gran cena, recibir la invitación e ir a disfrutar de esa gran cena. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando que les dio el derecho de llamarse hijos de Dios, invitados a la gran cena. Estamos actuando como hijos de Dios, estamos participando de esa gran cena. Sí, no debemos de esperar a estar en el reino de los cielos para participar. Desde este momento podemos estar participando de ese banquete, podemos ser parte de los sirvientes, podemos ser parte de los invitados o aquellas personas que en algún momento fueron los cojos, los ciegos, los mancos, porque nosotros los gentiles no estábamos dentro de esa lista, por así decirlo. Pero el destino de Dios, los planes de Dios nos incluyeron porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús.
Sigue diciendo el verso 22, y el siervo dijo, aquel que había ido a buscar a aquellos invitados, a aquellos cojos, a aquellos pobres, también les dijo a su señor, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Es decir, encontraron bastantes personas posiblemente, pero era una gran cena. Había lugar para muchos invitados. Y es que hoy hay lugar para muchos invitados al banquete todavía. Hasta que las puertas no sean cerradas. Hay oportunidad para cada uno de nosotros. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados. Es decir, vayan ahora a aquellos caminos, por aquellos lugares, por aquellos barrios, lugares por ahí, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. De alguna forma tenía que darse esa cena con aquellos incluso que no estaban tan interesados. Y es que hay personas que no están tan interesadas en entrar en este banquete, pero de alguna forma el siervo tenía que convencerlos. De alguna forma, ¿qué se llama esto? Un evangelismo potente. Se llama mostrarle la realidad a aquellas personas a cómo haya lugar, porque viene de una palabra, esto cuando dice oblígalos a entrar, de una palabra griega que quiere decir exigir, obligar, impulsar, contrañir, ya sea por la fuerza, por la amenaza o por la persuasión, súplica o por otros medios. Es decir, hay personas a las cuales hay que irlas a traer, hay otras que hay que persuadirlas. Incluso decirles y confrontarlas, o vamos, o hacemos esto, o este es el resultado de tu vida. Hay otras que llegan por impulso. En algún momento hay personas que han llegado por obligación al Evangelio y después escuchan la palabra de Dios y son convertidas y transformadas. Lo que quiere decir es que no descuide que la invitación que tengamos cada uno de nosotros para aquellas otras personas que tienen que ser invitadas sea verdadera. No solamente le digo, vamos a la reunión, vamos a la iglesia, no solamente le digo, escuchemos este mensaje, sino interesémonos en que esas personas lo hagan. Y de una forma categórica dice aquí el señor de la casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. ¿A quiénes se refiere? Aquellos que compraron la yunta de bueyes, el que compró el terreno o los que se fueron a casar. Ellos no probarán de la cena. Lo que quería es que no llegaran de repente, sino que ya la casa estaba llena, los asientos estaban completos a la mesa de la gran cena. Pero, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué podemos reflexionar? Los que se consideran escogidos descuidaron el llamado y no entraron a la cena. Fueron aquellos que se supone que sí se merecían, que sí eran dignos. La pregunta es, ¿a cuál grupo perteneces tú? ¿A cuál grupo pertenezco yo? ¿Somos de los sirvientes? ¿Somos de los que sí éramos dignos de estar a la mesa? O somos de los cojos, de los minusválidos, de los ciegos, de los mancos, o los que anduvimos por los callejones y que en algún momento no quisimos entrar, pero al final entramos. ¿A cuál grupo de ellos pertenece? ¿Sabía usted que podemos pertenecer a cualquiera de esos grupos? No rechacemos la invitación a la gran cena del Señor, pero no rechacemos cuando somos llamados a servir al Señor, porque somos parte de esa gran cena, de estar preparando esa gran cena. Por favor, no importa si es una yunta de bueyes, no importa si es un compromiso que te salió de repente con algún familiar, con alguna situación. Si te comprometiste con el Señor, cumple
tu promesa. Hay que poner las cosas en orden, las prioridades, porque siempre habrán yuntas de bueyes, porque siempre habrán nuevos terrenos y nuevos matrimonios a los cuales podemos o debemos de asistir. Pero recuerda que primero está el compromiso y después las cosas también importantes. Una vez más, le doy las gracias por estar con un café con la Biblia. Si quieres comunicarte con nosotros, te dejamos un correo en la descripción de este mensaje. Muchas bendiciones.